vamos a continuar viéndolo y de esta forma quisiéramos leer Hechos 2, 42. Amén. Dice: todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles. Amén. Padre, bendice tu palabra. Hermano, es interesante que el punto en el cual la iglesia permanecía constante era en el escuchar. Entonces queremos entender que cuando nuestros sentidos se dedican al escuchar, algo está activando nuestra fe, algo está activando, lo muestra la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces entendemos que nuestro sentido más, ¿cómo decirlo? Nuestro sentido más dócil, por así decirlo, en cuanto al conocer a Dios es el escuchar. Entonces, ¿qué trasfondo tenía el escuchar la enseñanza de los apóstoles? Entonces, para esto vamos a mirar, hermano, ¿qué era lo que enseñaban los apóstoles? Porque nosotros miramos y leemos que el pueblo, la iglesia, perseveraba en las enseñanzas o en las doctrinas que los apóstoles estaban enseñando. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué era lo que enseñaban? ¿Qué era lo que transmitían los apóstoles? Hermanos, nosotros tenemos hoy en día desarrollado la enseñanza como un bosquejo o como un estilo de dar una enseñanza al pueblo, a la iglesia, hermano. Pero la realidad es que en esos tiempos pues no había un bosquejo, no había un esquema como en el cual los apóstoles trasladaron una enseñanza. Simplemente era natural. Imagínate, por así decirlo, imagínate un momento en el que de repente está la iglesia reunida y juntos están comiendo. Y de repente por ahí Pedro: hermanos, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús nos enseñó acerca del amor a nuestros enemigos? Y hermano, y empezaban a narrar acerca de los acontecimientos que Jesús mismo acababa de enseñar conforme al amor de los enemigos. Entonces era una enseñanza natural. No había un bosquejo por parte de los apóstoles para trasladar una enseñanza a los discípulos, a la iglesia de Jesucristo, sino que era una enseñanza natural que fluía de las experiencias con Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros no podemos basar la enseñanza fuera de los acontecimientos que Cristo mostró en su palabra. Cualquier enseñanza, hermano, que pueda salir fuera de las enseñanzas que Cristo ya trasladó, entonces es como que un panorama aparte de lo que ya Jesús estableció o de lo que Jesús ha mostrado. Por eso que nuestra enseñanza, hermanos, va alrededor de lo que la palabra nos ha mostrado, dentro de cada una de las enseñanzas que Cristo Jesús mostró. Pero entonces, ¿qué era lo que enseñaban? El día de hoy el tema, hermanos, es de la ley a la gracia. El pueblo judío tenía como iniciativa, hermano, y ese era, digamos, el objetivo del pueblo judío, de los maestros de la ley, el mostrar y enseñar de la ley. Por ejemplo, ¿cuántos saben que tenemos una ley o una constitución nosotros? ¿Cuántos artículos te sabes de esa ley, hermano? ¿O cuántos conoces de esa ley? Pues yo creo que nada más los que nos enseñaron, ¿no? Los derechos del niño, los derechos del trabajador y ya. Pero la realidad, hermano, es que hay un montón, un cúmulo de leyes que giran alrededor para poder darle orden a la sociedad. Y eso, hermanos, está trasladado en un orden humano aquí en la tierra. Pero ahora, ¿cuántos conocen o conocemos por lo menos los 10 mandamientos? 10, te estoy poniendo los que están en Deuteronomio 20, hermano. Pero la realidad es que en todo el Pentateuco son arriba de 600 mandamientos. Son arriba de 600, hermano. Y no conocemos, bueno, más que 10. El diezmo casi, ¿verdad? Y qué triste, hermano, que a lo mejor solo conozcamos una parte de lo que vienen a ser los mandamientos o aquellos mandatos que Dios mostró para que el hombre caminara en bien y se alejara de la maldad en la cual habita el corazón, hermanos. Entonces, la tarea
del pueblo judío, de los maestros de la ley, era esta: enseñar conforme a la ley, enseñar todo lo que estaba en la Torá, que son los 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, llamado así, hermanos. Entonces, el no matarás, el no robarás, el no desearás a la mujer de tu prójimo, el no mentirás, todas esas leyes, hermano, por las cuales el pueblo judío siguió caminando. El pueblo judío las mostró y las enseñó, pero la enseñanza de todos ellos, hermanos, marcaba una línea, una dirección, y toda apuntaba solamente a Jesucristo. ¿Qué podemos ver a través de la enseñanza de los fariseos, de los maestros de la ley, hermano? Lo que uno espera de un maestro es que sepa acerca del tema, ¿no? Imaginémonos que nos inscribimos a una clase de matemáticas y a lo mejor el maestro ni siquiera se sabe la tabla del 2, ¿no? O la del 3. Entonces, ¿cómo espera uno recibir enseñanza de alguien que tal vez no sabe o desconoce? También sabemos que puede haber fallas o errores o algún desconocimiento, hermano, pero digamos que en las bases debe tener firmeza del conocimiento. Por eso, hermanos, es que estos maestros de la ley tenían bases en el conocimiento y conocían más allá acerca de las enseñanzas. Por eso vamos a mirar cómo la ley, la enseñanza de los fariseos, la enseñanza de los hombres que enseñaban conforme a la ley, es distinta a la que ahora los apóstoles mostraban. Entonces vamos a ver el paralelo entre las enseñanzas de los fariseos y las enseñanzas que los apóstoles ahora daban. Para eso vamos a abrir en Mateo 23. Mateo 23, hermanos, muchos lo hemos leído y sabemos que es la parte en donde el Señor afrenta a todos estos maestros, a todos estos hombres que se encargaban de dar la enseñanza, a todos estos hombres que transmitían la doctrina conforme a la ley. Pero miremos algo, hermano, acerca de cada uno de los puntos o de los ayes que el Señor mostró a través de la ley y de la gracia. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era la enseñanza que los maestros daban? ¿Y cuál era la gracia, la enseñanza en la cual abarcaban los apóstoles? Para eso vamos a ver Mateo 23 del 1 al 4 primero. Dice: Jesús se dirigió entonces a la gente y a sus propios discípulos y les dijo: los maestros de la ley y los fariseos han sido los encargados de interpretar la ley de Moisés. Fíjate, desde ahí da el panorama. ¿Quiénes estaban encargados de dar la enseñanza? Los maestros de la ley, los encargados de interpretar la ley de Moisés. Obedézcanlos pues y cumplan todos los que les digan, pero no imiten su conducta, porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. Echan cargas pesadas e insoportables sobre los hombros de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni siquiera un dedo para llevarlas. Fíjate qué tremendo, cómo empieza el Señor a narrar cuál era la conducta de estos hombres, de los que enseñaban la ley, los que enseñaban la palabra de Dios, hermano. Y hoy sabemos que en el mundo también puede haber así gente que enseñan la palabra de Dios, pero la hacen de tal forma que es una ley que carga a los corazones de las personas. Y la palabra de Dios, hermanos, se nos fue dada para libertad, para vida, para gozo, no para hacer una carga, un sometimiento a nuestras vidas. Entonces, cuando llega el Señor y muestra de cómo los fariseos están siendo instrumentos para hacer lo contrario del efecto que la palabra debería de ser, entonces, pues, ten en cuenta que más de uno tal vez se molestó. Más de uno tal vez dijo: bueno, ¿cómo me dice que no enseño bien? ¿Cómo me dice que no soy capaz de dar una enseñanza bien? ¿Por qué? Porque su vida ni siquiera era reflejo de lo que estaban enseñando. Hermanos, si alguien, la verdad es que no podemos justificarnos en nada, pero
si alguno tiene la oportunidad de enseñarle a alguien, hermano, lo mínimo que se espera es que en tu vida sea un reflejo de lo que estás enseñando. Si a tu familia, si a tu hijo le enseñas disciplina y en tu vida no estás siendo disciplinado, hermano, el hijo lo menos que espera es que tú también muestres disciplina. Si tú a tu esposa, a tu esposo le ayudas, porque también aprendemos todos, hermano, nos enseñamos unos a otros, no sabemos todo, hermano. Es un equipo entre esposa y esposo en donde se enseñan uno a otro cosas. Y lo menos que uno espera del otro es que lo que se ha enseñado también ellos mismo lo haga o uno mismo lo haga. Entonces Jesús empieza diciendo, bueno, ustedes enseñan, ustedes dan enseñanzas, ustedes manifiestan lo que es la enseñanza, pero no he visto que haya carácter de lo mismo que están enseñando, ¿no? Entonces recurre a lo que Malaquías dice. Mira, Malaquías 2, ahora sí te voy a hacer andar de aquí para allá, hermano, ¿eh? Malaquías 2. Malaquías 2, 5 al 9, vamos a leer. Fíjate cómo dice: mi pacto con él fue vida y de paz. Estas cosas le di y él me temía y guardaba reverencia ante mi nombre. La ley de verdad estuvo en su boca y en sus labios no se halló iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos apartó del pecado. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca han de buscar la instrucción, pues él es un mensajero de Jehová de los ejércitos. Pero vosotros os habéis apartado del camino, a muchos habéis hecho tropezar en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles entre todo pueblo, puesto que no habéis guardado mis caminos y hacéis distinción de personas con respecto a la ley. El Señor ya estaba mostrando un juicio desde antes, desde Malaquías, hermano, acerca de los hombres que no enseñaban, que no interpretaban la ley, que no eran mensajeros del Señor, sino que conforme a sus beneficios, conforme a lo que ellos percibían, daban una enseñanza, daban un mensaje, hermano. Y esto es lo que vinieron a cambiar los apóstoles. Todo alrededor de la misma enseñanza que Jesús ya había establecido. ¿Y dónde lo vemos? Regresamos a Mateo 23. Aquí, hermanos, es donde inicia el Señor. Inicia con la afrenta, con el regaño, con la exhortación, como lo quieras ver, a los maestros, a aquellos que se encargaban de dar la enseñanza. Pero aquí vamos a utilizar para poder ver el panorama entre ambas enseñanzas, entre la enseñanza de los fariseos y entre la enseñanza que los apóstoles daban, porque en esto era lo que perseveraban, las enseñanzas que giraban alrededor de la persona de Cristo. Mateo 23, 13 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran a la gente la entrada en el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Hermano, la primera llamada de atención que el Señor hace contra la enseñanza referida a los fariseos es esta, refiriendo a que cierran la entrada del reino de los cielos. Hermano, es como que la principal enseñanza por la cual el pueblo debería trasladar. Pues aún el profeta Ezequiel me parece que dice, deseo yo la muerte del justo en ninguna manera, sino que si se arrepentiere y se volviere de todos sus malos caminos, entonces le daré la vida. Lo que está mostrando es un Dios de misericordia, que actúa a favor de aquellos que se arrepienten de su condición pecadora, hermano. Entonces, cuando llegan los fariseos y empiezan a imponer una carga conforme a la ley, hermano, es como si le cerraran en la puerta cualquier oportunidad de acercarse a Dios.
Hermano, cuando el Señor muestra a través de Mateo 6 lo que es la oración o el Padre Nuestro, la primera entrada que está haciendo el Señor es decirle, tú te puedes acercar a Dios y pedirle como el Padre Nuestro que es. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús es acercarlos al pueblo, a los necesitados. ¿Por qué, hermano? Porque los fariseos veían la conducta de Jesús. Cuando los fariseos miraban que Jesús actuaba en contra, conforme a algunos principios de la ley, pero era por mostrar misericordia, entonces los fariseos se alarmaban y decían, bueno, si este supiera qué clase de persona es este que le ha tocado, pues mejor no se hubiera tocado, ¿no? Si supiera la clase de persona. Pero claro que Jesús sabía la clase de persona que le estaba tocando, hermano. Todo el tiempo sabía la clase de personas con las cuales convivía. Pero, hermano, la ley no estaba por encima de la gracia que venía a manifestar. Por eso, hermano, cuando el Señor habla acerca de este principio, dice, bueno, ustedes cierran toda posibilidad a los hombres. No hay posibilidad para los hombres más que como en el pueblo, más bien conforme a la conducta católica, a través de las indulgencias, a través de todos esos medios, hermano, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que hace el Señor es reprenderlos y decirles, ustedes les cierran lo que yo estoy abriendo. El Señor estaba abriendo la oportunidad a la humanidad, hermano, de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Él lo manifestó cuando Él vino a la tierra por primera vez. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la invitación de Dios mismo, hermano, al arrepentimiento, al acercamiento con Dios. Pero llegan los judíos, llegan los fariseos, llegan los que enseñan, te dicen, no, tú no puedes, mira, pues tú no puedes porque pues simplemente te tocó nacer en una familia en la cual pues no es permitido. No, pues tú no puedes porque aún como el hombre que oraba y decía, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador, que ni se baña, no sé, hermano. Miraba la condición de aquel hombre y decía, no puedes tú, pero yo sí. Entonces el Señor se airó contra ellos. Pero eso era la ley, lo que la ley marcaba. Más bien, la ley, ellos impulsados por la ley, le cerraban la puerta a cualquiera. Pero ¿qué viene la gracia a decir? ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza era Romanos 3:21. Romanos 3:21 nos habla de cuál era la enseñanza o las enseñanzas que trasladaba. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguando por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto en él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y la vez justificador que tiene fe en Jesús. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Gracia. No le cerraban la puerta, hermano, a la gente. No decían, bueno, pues tú eres judío, tú eres lo que sea, pero pues perdóname, ¿no? Te cierro la puerta. Bueno, pues tú qué, pues tú no puedes entrar sencillamente porque eres malo. No, habría la oportunidad de que el mundo conociera que la justificación ya se había dado a cada uno de los hombres por la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿cuál era la enseñanza de los apóstoles? Gracia. Gracia para aquellos que se acercaran y reconocieran su pecado, para aquellos que reconocieran que Jesucristo había muerto, que era suficiente salvación para él. Entonces el reino de los cielos se abría para ellos, hermano. Entonces miramos el primer ay, vamos con el segundo, hermano, antes de que se nos vaya el tiempo. Mateo 23:14. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que devoran las haciendas de las viudas y que para
disimular, pronuncian largas oraciones. Por eso ustedes recibirán mayor castigo. Hermano, aquí está haciendo una acusación directa acerca de cómo los fariseos abusaban de la situación de las viudas y cómo de la situación de las viudas tomaban ventaja, hermano. Entonces quiere decir que eran maestros ventajosos. Quería decir que eran hombres que buscaban su beneficio a través de los dolores de alguien más. ¿Y qué pasa con ellos, hermano? Pues el Señor también los reprende, pero ¿qué miramos a través de las enseñanzas de los apóstoles? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5. Amén. Ay, Timoteo. Del 3 al 4. Fíjate cómo empieza el apóstol Pablo. Honra a las viudas que realmente sean viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Hermano, venía una enseñanza de parte de los fariseos, de parte de los maestros de la ley, de parte de aquellos que interpretaban la ley y decían, bueno, las viudas tienen que ser así y si quieren nuestro favor, pues tengo que echarme una oración de 1 hora, pero si el Señor quiere hacerte el favor, pues ya, y si no, pues ni modo, ¿no? No, hermano, llega la gracia de la enseñanza en la palabra conforme a Cristo Jesús y el Señor le muestra a través de la palabra, honra a las viudas que realmente sean viudas. ¿Qué es lo que le espera a aquellas personas que han tenido una situación de dolor, una situación difícil, hermano? Honra. Honra la manera de la Biblia, honra la manera de la palabra como es mostrada. Entonces, hermano, ya no es a la manera como las enseñanzas han sido trasladadas por los judíos o por los intérpretes de la ley. Entonces, ahora miramos que los apóstoles muestran, la enseñanza de los apóstoles era esta de nuevo, gracia sobre las viudas. Gracia. Mateo 23:15. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren la tierra y mar en busca de un prosélito, y cuando lo han conseguido, hacen de él un modelo de maldad 2 veces peor que ustedes mismos. ¿Qué enseñanza es esta, hermano? Hoy la estamos viviendo en la mayoría de los días y no es más que el judaísmo. Cuando alguien cree que la forma de honrar a Dios es volverse a las tradiciones judías, a las fiestas judías, hermano, se vuelve un prosélito o un seguidor. Tal es el prosélito, hermano, que participan de cada una de las cosas que los judíos tienen, como lo es las fiestas, todas las tradiciones, inclusive en los hombres la misma incircuncisión, la circuncisión, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, ustedes enseñan que se tienen que volver como ellos, hacer como ellos, practicar las mismas cosas que ellos, pero eso no es lo que da la salvación. Por eso hoy en día están siendo muchos engañados, hermano, yendo al judaísmo, que el hebreo, que hablar hebreo. Y hermano, aprenderlo es bueno también, porque te puede traer una enseñanza también a tu vida. Pero creer que el hebreo es lo necesario para tu salvación, ahí es donde caemos en el error. Y podemos llegar a ser prosélitos como estos, hermano. Y es bien tremendo porque el Señor mismo dice, hacen de él un modelo de maldad 2 veces peor que ustedes mismos. Fíjate cuál es la condición de aquellos que a lo mejor, siendo mexicanos, se dejan tantita barbita, aunque no nos sale nada de barba, hermano, pero se dejan ahí 2, 3 pelos para decir ya soy judío, ¿no? Aquí de este lado también. Y hermano, 2 veces peor hombres, diseños de maldad son. Entonces, qué difícil para todos aquellos. Entonces, el Señor los vuelve a reprender por esta enseñanza. Porque al final son enseñanzas que ellos transmitían, hermano. Y habla acerca de ahora la gracia que ha sido dada, hermano.
Primera de Corintios lo dice. Primera de Corintios 12. 12, versículo del 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Ahí, hermano, la gracia está manifestando. Mira, no se trata de que te vuelvas a las costumbres, de que te vuelvas a la tradición, sino que te dejes, como esto dice, como la palabra nos muestra, sino que se nos dio a beber de un solo espíritu, hermano. A todo, judío, griego, alemán, ruso, lo que sea, hermano, se le ha dado a beber de un solo y mismo espíritu para que tengamos la unidad conforme a la salvación que Cristo nos ha dado. Entonces ya no es que te hagas a las tradiciones, ya no es que traigas una kipá, ya no es que te dejes tantitos brillitos acá a los lados, hermano. No es que hables o que digas Yeshua en hebreo, arameo, hermano. No es eso, sino la gracia de Cristo Jesús. Esta es la enseñanza de los apóstoles. También que la gracia había sido para todos aquellos que creyeran, sea judío, griego o cualquier lengua o nación. Y algo hermoso de verlo, hermano, es también a través del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7:9, hermano, nos muestra cómo el Señor llama de toda lengua y de toda nación. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones. Mira, hermano, cuando dice de todas, quiere decir de todas, uno o dos, pero de todas las naciones había gente. De todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en las manos, aclamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre su trono y al Cordero. Hermano, ¿por qué son estas palabras las que dice la multitud de gentes? ¿Por qué? Porque el pueblo judío decía que la salvación pertenecía solo al pueblo judío. Porque el pueblo judío decía que solo a ellos se les había dado el derecho de ser pueblo de Dios. Pero ahora, como están de toda lengua, de toda nación, de todo lugar, hermano, ellos son capaces de decir: de Jehová es la salvación. De Dios, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque como le pertenece a Él, pues por eso fue capaz de salvarnos, a pesar de no ser de una sola lengua, a pesar de no pertenecer a un mismo pueblo, sino que de toda lengua y de toda nación. Hermano, las enseñanzas de el religiosismo o los fariseos enseñaba que solo ellos eran el pueblo escogido. Pero ahora, nosotros por la gracia, hermano, podemos entender que nosotros estábamos considerados desde la eternidad, hermano. Algo que es muy cierto, hermano, es que la iglesia no es un plan B de nuestro Señor. La iglesia que hoy está de toda lengua y de toda nación, hermano, no fue como que pues ya que me queda. No, hermanos, sino que Dios ya tenía desde la eternidad el salvar de toda lengua y de toda nación a su pueblo. No fue nada más el hecho de decir los judíos. No, el Señor tiene su propósito con el pueblo judío, hermano. Con ellos inició. Pero nosotros no somos producto de alguna forma, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Perdón? Una equivocación, una improvisación de parte de Dios, ¿no? Dios no improvisó al salvarnos, no, hermano. Dios tenía en su perfecto plan el salvarnos a nosotros. Amén. Entonces, por eso es que las enseñanzas de los apóstoles son importantes, hermanos, conforme a la gracia. Mateo 23, 16. Hay mucho que ver, hermano, pero me estoy yendo rápido porque son bastantes. Dice:
hay de ustedes guías ciegos que dicen jurar por el templo, no compromete a nada. Lo que compromete es jurar por el oro del templo. Estúpidos y ciegos. No sé cómo diga tu versión, hermano, pero esta dice lo que es, yo creo. ¿Qué es más importante, el oro o el templo por el que el oro queda consagrado? Y dicen también, jurar por el altar no compromete a nada. Lo que compromete es jurar por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar por el que la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar jura también por todo lo que hay sobre él. El que jura por el templo jura también por aquel que vive dentro de él. Y el que jura por el cielo jura también por el trono de Dios y por Dios mismo que se sienta en ese trono. Hermano, aquí ya la enseñanza de los fariseos está alrededor de lo que es el tema de las ofrendas, hermano. El oro, la ley que ellos, o la tradición por la cual ellos ya estaban regidos, hermano. Y la realidad es que su costumbre, el Señor la conocía y sabía que los hombres decían referencias a esto, conforme a el jurar por el oro, el jurar por las ganancias que había dentro de la iglesia, hermano. Y el Señor en eso yo siento que le enfureció más, ¿no? Porque creyeron que el Señor era, bueno, Dios mismo, hermano, era menor que el oro que llegaba, o las ofrendas o los diezmos. Hermanos, nosotros no ofrendamos aquí porque sea mayor lo que estamos dando, sino porque aquí está el mayor que nosotros. Nuestra ofrenda, hermano, nuestra ofrenda se vuelve nada a los pies de nuestro Dios. ¿Quién pudiera dar algo a Dios? ¿Quién pudiera añadirle algo a Dios, hermano? Él en totalidad existe y subsiste por sí mismo, hermano. Entonces no podemos decir, bueno, aquí está mi oro, aquí está mi ofrenda, como diciendo, pues esto sí es, sí, ahora sí, Señor, te rayaste, ¿no? No, hermano, nosotros somos privilegiados en poder traer algo a la casa de Dios, el poder traer algo para que nuestro Dios pueda usarlo para su casa, hermano, para lo que se necesita, hermano. Entonces no creamos que nuestro oro o que nuestra ofrenda es mayor que el que está aquí, sino que creamos que con gracia podemos dar. Entonces, si esta era la enseñanza de los fariseos, ¿qué era lo que enseñaban los apóstoles, hermano? Segunda de Corintios 9:7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, lo que está dando la gracia, lo que está abarcando la gracia, está fuera de lo que las enseñanzas de los fariseos estaban trasladando, hermano. Hoy hay lugares donde, como nuestro pastor nos decía, te dicen, tienes que dar hasta que sangres, hasta que te duela. No, pues cálmense. Si no es por dolores, hermano, sino es por gratitud a Dios. Si alguno va a dar algo, hermano, que sea en gratitud a Dios. Y ni siquiera, hermano, la medida de tu moneda o de lo que das, hermano, te identifica a ti como persona. Hubo un tiempo en el que nos dijeron, la cantidad que tú das te identifica a ti como persona. Jamás, hermano, jamás, porque si se tratara de eso, el Señor hubiera pagado 20 monedas por nosotros, 2 monedas, ni una moneda, hermano. El Señor hubiera pagado, hermano, con algo perecedero, pero no pagó con algo perecedero, pagó con sangre, hermano. Y esa, pregúntale hasta de forma humana, hermano, aquí en la tierra la sangre vale mucho. Hasta en un hospital, en un lugar, hermano, donde se requiere trasplantes de sangre, vale mucho. Y no en cuestiones económicas, hermano, sino que no hay forma de obtener donaciones de sangre tan fácil. Pregúntale a una persona que requiere una donación de sangre, hermano, ¿cuánto tiempo le tardan? ¿O cuánto tiempo le tardan en llegar a hacer, o uno mismo en donar, hermano? Si uno le están sacando ahí 500 mililitros, hermano, y anda así todo moribundo.
Ahora imagina a nuestro Señor, hermano, que pagó con todo, toda la sangre, hermano, ahora sí que si el Señor hubiera dicho algo, diría, sáquele más, todavía tengo, todavía hay. Y hermano, entonces miramos que la gracia por la cual nosotros podemos acercarnos a dar es con un corazón agradecido. Si es, lo decía hace unos años nuestro pastor, hermano, si tu gratitud es un peso, pues tu gratitud es un peso. Si tu gratitud son dos, hermano. Nadie te va a definir a ti, él dio 2 pesos nada más. Ay, el hermano, y eso que gana re bien en su trabajo y nada más dio 5 pesos. Pero yo sí di 10. No se trata de eso, hermano. No se trata de cuánto damos o cuánto no, o cuánto en cantidad, sino de cómo lo damos. Aprendamos a dar, hermano. Aprendamos a dar, porque la gracia es mejor que la ley. Amén. Mateo 23, ahí mismo, 23 al 24. Ahora vamos a ver la parte del diezmo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecen a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no se preocupan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto último es lo que deberían de hacer, aunque sin dejar de cumplir también lo otro. Ahí hay como que una parte para que entendamos la parte del diezmo. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hermano, ahí perdona mi ignorancia, pero sigo sin saber qué significa eso. Hasta ahí, hasta el 24. Fíjate lo que estaban haciendo, estaban cobrando aparte del diezmo, hermano, de la menta, del anís, del comino, de lo más pequeño, hermano. Querían sacar todo, como diciendo, bueno, a ver, tu diezmo de, no sé, de esta quincena. No, pues ahí está. Pero tuviste otra entrada. No te hagas. Ahí te dieron, por ahí tu abuelita te dio tu domingo. También cáile con tu diezmo del domingo. No, pero es que, no, diezmo de todo, de todo. Y hermano, era una carga horrible para el pueblo, hermano, decir, bueno, pues ahora hasta el domingo de mi abuelita tengo que dar diezmo. Pero no, nunca se les habló acerca de la gracia, de lo que estaba hablando aquí el Señor. Lo más importante de la ley, que la justicia, la misericordia y la fe. Hermano, lo que estaba trasladando el Señor es que alrededor de estas cosas tenían que girar todos nuestros actos, alrededor de la justicia, alrededor de la misericordia y de la fe. Tenían que actuar nuestros seres hermanos a través del diezmo, a través de la ofrenda, de la oración, de la comunión, de la palabra. Hermano, todo gira alrededor también de esto: justicia, misericordia y fe. ¿Por qué son tan importantes para nosotros como pueblo cristiano, hermano? Porque sin justicia, sin misericordia y sin fe, hermano, todo lo que hagamos de alguna forma se volvería religioso, así como para ellos lo fue religioso. Así como para los judíos el diezmar sin justicia, sin misericordia y sin fe se volvía una conducta cotidiana, hermano, perdía el efecto de lo cual el Señor quería hacer en su pueblo. Hermano, sabemos que la palabra dice cuál es el mayor mandamiento, y el primero de estos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Y de esto dice que toda la ley se cumple, hermano. ¿Por qué toda la ley se cumple en esto? ¿Por qué? Porque al nosotros amar a Dios, hermano, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, vamos a poder tener por efecto todo lo demás. No es yo estoy cumpliendo lo demás y entonces estoy amando a Dios. No, por el amar a Dios entonces puedo cumplir todo lo demás. No es el principio el hacer las cosas y haciendo las cosas estoy demostrando que amo a Dios. No, amo a Dios, y porque amo a Dios entonces el efecto natural es ser misericordioso, es tener fe y el ser justos. Aunque la justicia sabemos que proviene solamente de Dios y que Dios nos ha justificado a nosotros. Esta era la enseñanza de los fariseos. Pero ¿cuál era la enseñanza de los apóstoles acerca de esto, hermano? Filipenses 2.
Filipenses 2, del 1 al 8 vamos a leer. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo, a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿qué es lo que estaba exhortando? ¿A qué exhortaban los apóstoles? A la justicia, a la misericordia y a la fe, de esta forma. ¿Por qué? Porque el Señor, la palabra o los apóstoles hablaban y decían: si hay algún aliento en Cristo Jesús, no hagas nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad a los demás, amor, misericordia. Hermano, lo que estaban exhortando conforme a la palabra era a no ser egoístas, a no pensar en sí mismos, a no creer que cada uno de nosotros es el centro del universo, sino que a mirar que más allá de nuestras necesidades hay hermanos que también tienen necesidades, hermano. Hay personas que también sufren o también se duelen dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Y a qué los está moviendo la justicia, la misericordia y la fe? A que también a ellos les manifiestes estas cosas. Y no solo para ti, hermano, porque todos queremos justicia y misericordia y fe para nuestra propia vida. Pero también la forma en la cual Jesucristo lo hizo fue el proveernos a nosotros justicia, misericordia y fe. Porque tú hoy la tienes no por ti o por mí, sino porque Él la proveyó para cada uno de ustedes y nosotros, hermano. Jesucristo no pensó en sí mismo, hermano. No se miró en los cielos, hermano, y dijo: bueno, pues yo en la eternidad, en lo que yo soy, estoy completo y no necesito enseñárselo a nadie. Hermano, no. Hace unas semanas por ahí compartía con unos hermanos referente al señorío de nuestro Dios y cómo su señorío es mayor que lo que nosotros podemos considerar o contemplar, hermano, porque hoy los señores los que se llaman señores, hermano, son seres o son personas que han adquirido un estatus o han adquirido riquezas y se llaman a sí mismos reyes. Hay reyes, creo que todavía en África y todavía en Inglaterra, me parece, y otros lugares, hermano, todavía hay reyes, hombres a los cuales se les llama señores. Pero, hermano, ¿por qué tiene tanta trascendencia el que Jesucristo se le llamara Señor y Cristo? Lo enseñaba hace unas semanas nuestro pastor. Pero, hermano, ¿qué tanta referencia tiene mostrar el señorío de Cristo? Que era diferente de todos los demás reyes que hoy se dicen ser, hermano, porque hoy tú puedes ver un rey de, no sé, de África, cómo está lleno de riquezas, hermano. Tiene banquetes, tiene comida, tiene agua, tiene todas las cosas, hermano. Pero su pueblo, sin agua, sin comida, sin nada, hermano. Su pueblo está, de alguna forma está pereciendo por su señorío. Pero ¿cuál es la diferencia de todos los señores que están aquí en la tierra con el señorío de nuestro Señor? Que Él no fue indolente a nuestra necesidad, sino que Él en su señorío, como aquí dice Filipenses, hermano, estando en forma de Dios, no se consideró a sí mismo, hermano, no fue egoísta en sí mismo. Y eso es natural, porque Dios es amor, es gracia, es bondad. Y en Él no puede haber la manifestación de egoísmo, hermano, sino que manifestó esta parte, manifestó justicia y misericordia y fe para nosotros. Él pudiera ser justo, hermano, Él es justo.
y puede permanecer ahí, hermano, y puede echar a todos al lago de fuego, hermano, y Él es justo. Pero, más sin embargo, proveyó salvación para todos nosotros. Él es el Señor que dejó su señorío y vino a morir por nosotros. Él sí, hermano, no es como los reyes de la tierra que buscan estar por encima, o los reyes que buscan solo enseñorearse de los demás, como que para que se reconozcan su poderío o su soberanía. No, Él es un rey que se humilló, que se vino a hacer a forma de hombre, hermano, para poder darnos salvación a nosotros. Entonces, proveyó justicia, misericordia y fe, gracia para nosotros de nuevo. Por último, hermano, quisiera que viéramos, falta otro hay después de este, pero no me va a dar tiempo, entonces quisiera que viéramos como último el Mateo 23, del 25 al 27. Dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera de la copa y el plato, mientras por dentro siguen sucios como el producto de su propia rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerto y podredumbre. Así también ustedes se hacen pasar por justos delante de la gente, pero tienen el interior lleno de hipocresía y de maldad. Creo que esta parte es también dura, hermano, cuando el Señor ya está harto de las enseñanzas de estos hombres, de las enseñanzas que trasladaban conforme a la ley, siendo que ellos deberían de haber interpretado la ley apuntando a Cristo, apuntando a la salvación de nuestro Señor. Pero hermanos, se quedaron en la tradición, se quedaron ahogados en los ritos, se quedaron ahogados, hermanos, en el cumplimiento de las cosas, y no miraron más allá, porque la ley, hermano, y los profetas apuntaban a Cristo Jesús. No se quedaban solamente en el cumplimiento de las palabras o de las letras, sino que todo esto apuntaba a la venida de Cristo Jesús. Pero cuando ellos se mostraban a sí mismos, hermanos, se mostraban de una conducta irreprochable, hermanos, se mostraban como si ellos verdaderamente estuvieran a un lado de Dios, ¿no? Como diciendo, pues Dios es mi amigo, ¿no? Y si yo quiero, pues ahorita te manda un rayo, casi, ¿no? Entonces, de alguna forma, hermano, estos hombres mostraban una aparente limpieza en sus vestiduras, hermano. Tú los veías y hasta como esos hombres que a lo mejor hace unos años se llegaban a vestir aquí en México, como los pachucos, hermano, así ni una arruga traían, ¿no? Su pluma por acá. Así andaban los fariseos, pero con sus filacterias, hermano, todo su repilado, hermano, mostrando aparente santidad, mostrando aparente pureza, hasta en la forma de vestir. Y llega el Señor y los ve, y como si dijera, bueno, sepulcro blanqueado, hermano. Y un sepulcro blanqueado, pues, tú lo has visto, hermano, un sepulcro pues es una tumba en la cual pues solamente va el cuerpo adentro y todo lo demás se ve bonito, pero por dentro, hermano, pues ya huele feo, ¿no? Hermano, entonces lo que estaba trasladando el Señor: ustedes son legalistas en lo que hacen, ustedes son legalistas en lo que enseñan, ustedes son legalistas en las demás personas, hasta en sí mismos son legalistas en cómo vengo vestido, en si mis sandalias vienen bien, si mis túnicas vienen bien. Hermano, nosotros no podemos andar en la vida aquí, hablando ya en la gracia, creyendo que eso es lo más importante. Sí, vistámonos conforme es acorde a Dios, hermano, pero no creamos que eso nos da la santidad para poder presentarnos a Dios. Mas sin embargo, así como esta era la enseñanza de los
legalistas, de los fariseos, que el vestir bien, que el usar todas estas cosas les daba una apariencia de santidad. La palabra nos muestra lo que enseñaban los apóstoles a través de Colosenses, hermano. Colosenses 3. Colosenses 3, del 12 al 15 vamos a leer. Dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión. Mira qué diferencia, hermano, la forma de vestir de un cristiano debe ser en esta forma. Algunos años atrás, pues, conocíamos que quien se sabe vestir por dentro, pues también lo externa de alguna forma, ¿no? En su vestimenta secundaria. Pero hoy sabemos que nuestra vestimenta secundaria no es mayor que la vestidura por la cual el Señor nos ha traído a nosotros, ¿no? Vestidos de profunda compasión, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonando los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, esta era la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles no enseñaban acerca de la vestimenta como si fuera el producto de la santidad que tú tenías. Los apóstoles hablaban acerca de que nuestras vestimentas fueran en el amor, en la gracia, en nuestra conducta más parecida a Cristo Jesús. Entonces, cuando miramos, hermano, todas las y cada una de las enseñanzas de las cuales el Señor Jesús traía o mostraba a los fariseos que esa no era la forma, los apóstoles enseñaban de estas cosas. Cuando miramos en Hechos 2:42 que dice, y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, estas eran las enseñanzas, hermanos. Estas eran parte de las enseñanzas, no eran todas, sino que eran parte de las enseñanzas, las cuales trasladaban los apóstoles, las cuales compartían en los lugares donde se reunían, compartían en las casas, compartían en el templo, hermano, así como perseveraban en estas enseñanzas. ¿Por qué era necesario? Porque aquellos que estaban destinados para trasladar el mensaje, para trasladar la enseñanza, habían torcido por completo todas y cada una de las enseñanzas. Por eso fue necesario, hermano, que nuestro Señor Jesús como que dijera, bueno, pues esto les han enseñado mal, les han enseñado así, así, hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hagan, porque con sus obras, con sus actos no están siendo coherentes con lo que están enseñando. Y lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros andemos conforme a las enseñanzas de estos apóstoles, no creyendo, hermano, que los apóstoles actuales, hermanos, puedan venir a imponernos enseñanzas como las que ya miramos en los fariseos que eran. Hay hombres, hermano, que por ejemplo, la enseñanza de la ofrenda, lo mismo, sigue habiendo hombres que siguen enseñando como los fariseos enseñaron hace tiempo. Siguen habiendo hombres que siguen enseñando conforme a la justicia, a la misericordia y a la fe, distinto a lo que Dios trasladó en su palabra. Sigue haciendo hombres que siguen abusando de las condiciones de las viudas, hermano. Entonces debemos de tener cuidado acerca de las enseñanzas que son trasladadas por hombres y por los apóstoles, así como lo hicieron la iglesia en un inicio. Para terminar, hermano, solo quisiera mostrarte cómo en Mateo 10:7 es la forma en la que iban los apóstoles. Mateo 10:7 dice, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Hermanos, ¿por qué la gente
cuando se les trasladaban cada una de estas enseñanzas, hermanos, porque era natural ver a la gente, hermano, cada vez más compenetrada, cada vez más entrada en la palabra, cada vez más entrada en la convivencia de unos con otros, hermano. Ya no lo leímos ahí, pero ahí mismo en Hechos 2:42, hermano, habla de una forma en la cual la iglesia de Jesucristo se comportaba, hermano. Solo a manera de retomar un poco, dice: todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En la familia partían el pan y compartían juntos el aliento con sencillez y alegría sinceras, alabando a Dios, y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Hermano, ¿por qué podemos mirar que esto era un imán para la gente? Porque las enseñanzas que se trasladaban a través del pueblo judío no hacían más que imponer cargas sobre ellos, no hacían más que llevarlos a la condenación, no hacían más que negarles el reino de los cielos. Pero cuando vienen las enseñanzas que los apóstoles empezaron a trasladar acerca de los dichos de Cristo Jesús, acerca del amor que Cristo vino a derramar, hermano, la gracia se volvía irresistible para las personas. No había persona, hermano, que se pudiera resistir a la obra que Jesucristo había hecho por cada uno de ellos. Hermano, no había forma de que la gente dijera: ¿cómo me voy a negar ante el amor manifestado que Jesús vino a dar, que Jesús vino a mostrar? Hermano, no había forma de resistirse a la obra de Cristo Jesús. Por eso es que, hermano, cuando vemos a un pueblo que vendían sus propiedades, que se ayudaban a unos a otros, que alababan a Dios, que a diario estaban en el templo, que compartían los alimentos con sencillez, hermano, era parte de la gracia irresistible que estaban viviendo. ¿Por qué es que a veces a nosotros nos cuesta? Porque no miramos todo esto. No miramos que la gracia por la cual el Señor nos salvó a nosotros nos alejó del yugo de la ley, nos alejó del estado en el que nos encontrábamos, encarcelados en nuestros pecados, encarcelados en la ley que nos condenaba a nosotros. Pero cuando miramos el yugo de Cristo Jesús, de la salvación, del amor, del perdón, entonces todo esto se hacía natural, hermano. No había una imposición para nadie, la ley no se imponía a nadie, la gracia irresistible se volvía palpable para el pueblo. Así se los dijo a sus apóstoles: recibieron de gracia, den de gracia, más gracia para aquellos que no la merecían. Entonces miramos, hermanos, que las enseñanzas de los apóstoles giraban alrededor de esto: la gracia soberana de nuestro Señor Jesús, la gracia que nos vino a salvar, la gracia que nos vino a perdonar, la gracia que nos dio la oportunidad ahora de acercarnos hasta el Señor y seguirle pidiendo por nuestras vidas. Esa es la enseñanza que los apóstoles trasladaban. No era que iban a tener más dinero, hermanos. Los apóstoles no iban enseñando: mira, pues el Señor dijo que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, hermanos, no era la enseñanza que venían trasladando los apóstoles. Los apóstoles venían enseñando que la gracia, que el amor, que las riquezas en gloria en Cristo Jesús habían acercado a su iglesia, se habían acercado a su iglesia. Entonces todo era natural. Hoy estamos en la parte, hermano, estamos en los tiempos en donde aún la gracia todavía está cerca, pero llegarán días, hermano, en donde ya no tendremos oportunidad, ya no habrá oportunidad para todos aquellos que despreciaron la gracia del sacrificio de Cristo Jesús. Ya no habrá oportunidad, hermano. Pero si hoy tenemos la oportunidad de nuevo de acercarnos gratuitamente a Dios, hagámoslo.